Atención. El siguiente video contiene material audiovisual posiblemente no apto para personas sensibles. El material audiovisual que se verá a continuación ha sido utilizado única y exclusivamente con fines informativos y de entretenimiento. Se recomienda discreción. ¿Alguien puede morir más de una vez? Tal vez sí, no literalmente, pero existen ciertos eventos en la vida que nos cambian la manera de pensar, de creer, tal vez hasta nuestra propia manera de vivir. Tal vez es así que probablemente una parte de nosotros se muera internamente. Nunca volveremos a ser las mismas personas que antes. ¿Te ha pasado? En el 2009, un evento trágico mató por dentro a Maricela Escobedo, un evento que le cambiaría la vida por siempre. La impotencia y el coraje que esta mujer sintió por dentro la llevaron a buscar algo que muy pocas personas pueden tener, algo que es necesario en nuestra sociedad, pero que desgraciadamente no es tan fácil de tener, ya que muchos factores alteran la manera en la que buscamos la justicia. La historia que traemos el día de hoy es un ejemplo de los que podemos sufrir cualquiera de nosotros. En ocasiones, la ley no es justa, ni siquiera tiene lógica a veces, pero vivimos en un mundo del que en ocasiones las malas personas son premiadas y las buenas son castigadas. A continuación, te contaremos la historia de una mujer que lo único que buscaba eran respuestas, era justicia, y eso la condujo hasta su propia muerte. Estás a punto de conocer todo sobre cómo, cuándo, dónde y qué pasó sobre las 3 muertes de Maricela Escobedo. Bienvenidos a Solo Dios Sabe. Solo Dios sabe. El podcast. Buenas noches, serafines. Espero estén listos para sumergirnos una vez más en alguno de los misterios que existen en nuestro universo. Les recuerdo que en esta travesía hacia la oscuridad no estamos solos. Nos acompaña como siempre mi amigo Brandon Martínez. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, amigo. Buenas noches, audiencia. Me encuentro bastante emocionado porque ya vamos en el capítulo 11 de esta tercera temporada. Sí. Una temporada que ha sido bastante polémica porque hemos traído bastantes casos tristes basados en el ámbito criminal, sí, principalmente en lo que es nuestro país, México. Ya saben que antes de comenzar cualquier episodio, sí, les recomiendo que nos sigan en nuestros canales de difusión de WhatsApp y Telegram, donde mostramos evidencia sin censura. Asimismo, nos pueden encontrar en redes sociales como lo son Solo Dios Sabe Podcast. También nos pueden escuchar en plataformas de audio como Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music y iHeartRadio. Te estaremos esperando. Muchas gracias, Brandon, por esa pequeña pausa publicitaria. Y bueno, el caso que traemos el día de hoy, las 3 muertes de Maricela Escobedo. El título puede parecer un poco controversial, las 3 muertes, pero a medida de que vayamos avanzando en este tema, se darán cuenta de que cumple con todos los requisitos para que se llame así. En particular, este es un caso que
me da mucha impotencia personalmente, porque afortunadamente yo no he estado en esa situación y de verdad espero que nadie en la audiencia lo esté, porque es un caso sumamente desesperante, porque entran en juego muchos factores como por ejemplo el gobierno, la policía estatal, las investigaciones y sobre todo la ley, que a medida que vayamos avanzando en este capítulo se van a dar cuenta de que da mucha desesperación. Y vamos a tratar de incluir los videos reales de las audiencias o de este caso, para que se puedan dar cuenta de la desesperación, sobre todo si son padres o madres, sobre todo. Que se den cuenta de que vivimos en un mundo donde, como ya lo dije en la introducción, muchas veces las personas malas son premiadas y las personas buenas son castigadas. Entonces, vamos a empezar. Y voy a empezar este episodio, este tema, con unas palabras de Marisela Escobedo. Buenas tardes, mi nombre es Marisela Escobedo Ortiz, madre de Rubí Marisol Fraire Escobedo, y le he perdido el miedo a todo, a la muerte, que es lo peor que me podría suceder. He enfrentado a las autoridades, al gobernador y prácticamente a quien se me ha puesto enfrente. Y quiero que mi hija, donde quiera que esté, que sepa que la amo y no voy a dejar de luchar hasta que se le haga justicia. Estas son las palabras de Marisela Escobedo Ortiz después del evento que desgraciadamente le cambió la vida. Pero vamos a entrar un poquito en contexto. Hace ya algún tiempo, este caso sucede en el 2008, del 2008 al 2010 prácticamente. Y nosotros sabemos que hubo un tiempo en México en el que Ciudad Juárez fue catalogado como la ciudad más peligrosa del mundo, y en la que ser mujer casi era condenado o era condenado de muerte, digamos. Estabas condenado a la muerte o condenada a la muerte. Porque bueno, hasta tenían apodos, ¿no? Las muertas de Juárez, sí. Las desaparecidas de Juárez. Porque bueno, en Ciudad Juárez pues sí, hubo muchos feminicidios, de los cuales pues precisamente vamos a hablar el día de hoy. Pero bueno, Rubí Marisol Fraire no es la protagonista en esta historia, pero prácticamente es la que nos va a orillar a hacer o la que nos orilla toda esta historia. Rubí pertenecía a una familia de 7 personas, entre ellas Rubí, evidentemente. Y bueno, vamos a hablar más a profundidad de Marisela, que era su madre. Marisela trabajaba como enfermera por las noches, por lo cual una de sus hijas o alguna de sus hijas, sobre todo las que tenían mayor edad, estaban a cargo de la casa mientras ella pues trabajaba, ¿no? Para poderle dar pues a su familia una economía estable y pues prácticamente las necesidades del hogar, ¿no? Y sobre todo tener apoyo en el hogar mientras se dedicaba al trabajo como tal. Exactamente. Y bueno, en este caso Rubí era la más pequeña de todos los hijos. Todos decían que era una persona inteligente, muy buena, y hasta obviamente su madre ha dicho, y entre varias personas de su familia cercana, que era una persona muy guapa, muy bonita. Entonces era una persona bastante peculiar, ¿no? Digamos que era muy inteligente, tenía muchas características positivas. Y bueno, nuestra historia comienza cuando Marisol, su madre, acababa de abrir un taller de carpintería y mueblería. Entonces, un día llegó una persona llamada Sergio Rafael, y le dice que necesita trabajo, que tiene una hija y una esposa y que necesita trabajo para poder ganar dinero. Entonces Marisol le dice que no necesita otro empleado, o sea que la carpintería o el taller de carpintería ya está, digamos, pues satisfecho, digamos que ya está a su capacidad laboral. Pero Marisol era una muy buena persona, entonces ella le dice, ¿sabes qué? Pues ya no necesito empleados, pero pues quédate y pues te hago un lugarcito por aquí y me puedes ayudar, ¿no? Entonces le dio trabajo a Sergio Rafael, se llamaba. Le dio la oportunidad. Le dio la oportunidad, exacto, de
pues de poder tener una vida mejor, Sí. ¿no? De cubrir las necesidades de este hombre. Y bueno, Rubí, su hija, pues al ser la más pequeña y también quiero creer que una de las más consentidas, acompañaba a su madre a todos lados, ¿no? Entonces la acompañaba al taller de carpintería, que era pues el negocio familiar. Entonces es ahí donde conoce a Sergio Rafael, el cual, cabe destacar, que él era 8 años mayor que ella. Entonces, después de que convivieron por bastante tiempo, de hecho también los hermanos de Rubí, pues convivieron bastante con Sergio. Entonces, ellos dicen en una entrevista que trataron de, o bueno, que convivieron mucho con él, que era una persona pues alegre, digamos, y que trataron de ser sus amigos, ¿no? Prácticamente. Entonces, pasaron tanto tiempo juntos, digamos, o convivían mucho, Rubí y Sergio, que Rubí pues se enamora de Sergio Rafael. Entonces, a pesar de que él era 8 años mayor que ella, pues se enamoran. Dicen por ahí que para el amor no hay edad. Y entonces su madre, Marisol, pues ella dice, y sus hermanos, que digamos que no estaban de acuerdo con esta relación, pero que no se podían entrometer porque no le gustaba eso. O sea, ellos decían, ahora sí que si mi hija, en este caso, o si mi hermana, pues ella quiere estar con él, pues ahora sí que es su problema, ¿no? Digamos que ellos no se querían meter en ese aspecto porque decían, bueno, pues es su vida, o digamos que yo no me quiero meter en su vida, ¿no? Sus decisiones. Son sus decisiones, exactamente. Entonces, a pesar de que su familia no estaba de acuerdo, pues Rubí, la hija más chica, pues decide tener una relación sentimental con Sergio Rafael. Y tanto fue su relación que pues Rubí se embaraza más o menos al año o a los 2 años de que se enamora de Rafael, ¿no? Se fueron a vivir juntos, entonces prácticamente ya estaban formando una familia. Y de hecho, cuando ella se embaraza de su hija, pues ella se acerca todavía más a su mamá, a Marisol. Obviamente, pues un embarazo pienso que junta más a la familia o hace que la familia se una más, ¿no? Sobre todo una hija con su madre, que pues las dos son mujeres, se entienden mejor. Entonces, pues la familia se vuelve a unir, ¿no? Se hace más unida. Sí, hay un mayor compromiso en ese aspecto. Exactamente. Y bueno, pues a lo mejor, como muchas personas ya pueden deducir, pues Sergio pues no era una persona trabajadora, no tenía una economía estable. O sea, es más, para ese tiempo en el que Rubí estaba embarazada, ni siquiera Sergio tenía trabajo. Entonces la mamá, Marisol, pues era la que prácticamente los mantenía. O sea, de hecho fue tal así que ella empezó a sospechar que las cosas no andaban bien económicamente en la relación de su hija, porque su hija prácticamente todo el tiempo se la pasaba en casa de su madre. Ahí desayunaba, ahí comía, ahí cenaba. Entonces ahí hacía las 3 comidas al día y prácticamente ahí pasaba todo el tiempo. Entonces pues la mamá se dio cuenta de que no tenían una economía o tenían problemas económicos. Entonces la mamá, al ser una buena madre y por qué no hasta una buena suegra, o simplemente queriendo lo mejor para su hija, pues ella tenía un departamento el cual usaba como bodega para cuestiones de la maderería o bueno, de la carpintería o mueblería. Entonces ella tenía un departamento que utilizaba como bodega de su negocio. Entonces ella decide prestarles el departamento para que ellos vivieran ahí, para que no tuvieran que pagar renta, etc. Y hasta a veces mencionan ellos en la entrevista que ella le daba en ese tiempo 70, 80, 100 pesos para que pudieran comprar comida. O sea, la pareja estaba pues en condiciones económicas deplorables. Lamentablemente pues sí, Sergio no trabajaba, o era de esas personas que no duran en los trabajos, que quieren, pues prácticamente quieren hacer el menor esfuerzo posible y ganar mucho dinero, ¿no? Entonces su mamá, al ser una buena madre, una buena persona, pues les presta este departamento y ahí empiezan a vivir. Y toda esta historia comienza cuando en una ocasión uno de sus hermanos de Rubí llega al departamento de visita donde vivían pues Rubí y Sergio, ¿no? Entonces él llega al departamento y se da cuenta de que no hay nadie, no había nadie ahí. Entonces
no se le hace raro porque dice, bueno, a lo mejor salieron, X o Y razón, ¿no? Pero bueno, no había nadie en el departamento. Entonces, después de que pasan algunas horas y ven que el departamento sigue solo, la mamá de Rubí, Marisela, va a buscar a su hija a la casa de la mamá de Sergio, digamos la suegra de Rubí. Entonces, cuando ella llega a la casa de esta señora, se da cuenta de que solamente en la casa está Sergio y la hija de Sergio que tuvo con Rubí. Pero no su hija. Pero no su hija no estaba. Entonces ahí es donde se le empieza a hacer un poquito raro. De hecho, ella comenta que dice, mi hija jamás sería o no sería capaz o sería incapaz de dejar a su hija sola. Sola. Ajá. Entonces, cuando ella llega a la casa de su o de la suegra de Rubí, de su hija, pues ella le pregunta a Sergio que dónde está su hija, que dónde está Rubí. Y las palabras que dice Sergio son las siguientes. Él le contesta, se fue con otro vato. Y ya, eso fue todo lo que le contesta. Okay. Se fue con otro vato. Y después de que le estaban haciendo más preguntas de, oye, pero pues, ¿a dónde se fue? ¿Con quién? Etcétera. Él no quiso responder nada más. Fueron las únicas palabras que él mencionó, se fue con otro vato. Entonces, la mamá y el hermano de Rubí, al verse comprometidos, o más bien tratando de realizarle preguntas a Sergio y no sacar ninguna información, pues deciden abandonar la propiedad. O sea, dicen, Sergio no nos quiere contestar nada, no nos quiere dar información de Rubí, desgraciadamente se retiran. Al día siguiente regresan a la casa de la mamá de Sergio, pero Sergio ya no estaba, ni su hija, la hija de Sergio pues, ya no estaban. Entonces es aquí donde a la familia le empieza una mala espina, ¿no? Porque dice, bueno, mi hija no sabemos dónde está, Sergio acaba de huir con su hija, entonces pues algo ya no andaba bien. Ahí es donde la familia se empieza a dar cuenta de que algo ya no andaba bien. Y pues como ya habíamos comentado en un principio, en Ciudad Juárez pues era bastante común la desaparición de mujeres, o en este caso los feminicidios, ¿no? Que hasta en ese entonces todavía no se tenía el concepto de feminicidio como tal, sino que nada más pues era una desaparición o algo así. Y en la desesperación de buscar a Rubí, la familia, al saber pues este contexto o este historial de la ciudad que, pues por si no lo sabían, algunas jovencitas las desaparecían y las mandaban a prostíbulos o a bares donde pues se metían con hombres por dinero, etcétera, ¿no? Prácticamente como una trata de blancas, ¿no? Entonces la familia de Rubí piensa esto y van a bares, a prostíbulos, a antros, a ver si encontraban a Rubí, o sea, a ver si la habían desaparecido y la habían mandado a uno de estos lugares, ¿no? Entonces le empezaron a buscar por toda la ciudad y pues evidentemente Rubí no aparecía en estos lugares, no aparecía en bares, en antros, entonces todavía se empezaron a desesperar más. Entonces es donde Marisela, su mamá, levanta un acta. Pero aquí es donde empezamos, o por lo menos es donde se empieza a ver la impotencia de las autoridades mexicanas, ¿no? Que imagínate la desesperación que tú tienes si se te desaparece, en mi caso, por ejemplo, tu mamá, tu hermana o algún familiar, etcétera. Imagínate que a Marisela la tardaron un mes en que le aceptaran la denuncia de desaparición. Un mes. En ese mes pudieron haber pasado miles de cosas con tu familiar o con tus amigos o lo que sea. Entonces tardaron un mes en darle una declaración oficial, ¿no? ¿Y por qué tardaron tanto? Porque según esto, ellos comentaban que no había evidencia suficiente para creer que Marisela había escapado. O más bien que había desaparecido. ¿Por qué? Porque se pudo haber escapado con otra persona, pudo haber dejado a su hija, a su esposo o lo que sea. Entonces, pues digamos que por eso es que no le aceptaban la denuncia, que se me hace una estupidez. Pero bueno, eso es lo que comentaba la fiscalía. Después de las famosas 72 horas para poder ir a reclamar como de desaparecida una persona. Pero aquí, bueno, ya pasó más de un mes. O sea, ya es
muchísimo tiempo. La desesperación. La desesperación, imagínate que tuvo que sentir la mamá de que no la encontraban, no sabían dónde estaba y ni siquiera las autoridades la podían ayudar. Y bueno, a principios de febrero del 2009 empezaron una investigación y digamos abrieron el expediente o abrieron el caso de Rubí. Y también empezaron a repartir muchos volantes, ¿no? Del desaparecida, la has visto, números de teléfono, ¿no? Entonces la mamá decidió ir a la colonia 16 de septiembre, que era donde vivía Sergio, o bueno, la mamá de Sergio, que era donde habían visitado anteriormente la casa. Entonces fueron a esa colonia y hasta ofrecieron una recompensa por alguna información o por el paradero de Rubí. Es ahí donde van a la colonia donde vivía esta persona. Y entonces un día que estaban ahí, alguien llama al teléfono que estaba en los volantes. Contesta Marisela, su mamá, y le dice: oye, ¿sabes qué? Yo tengo información sobre tu hija. Yo sé qué es lo que le pasó a tu hija. Evidentemente estás en un papel, estás en un puesto en el que tienes esperanza de saber dónde está tu hija o qué pasó con tu hija, pero también estás en otro escenario donde no quieres escuchar qué le pasó, no quieres escuchar dónde está, y sobre todo un temor. Ella dice que sentía un temor, mucho miedo, porque como ofrecían una recompensa, ellos creyeron o pensaron que si se trataba de dinero, pues iban a hacer lo que sea con tal de conseguir la recompensa. Aparte no sabemos quién era esta persona, a qué grupo pertenecía, si nada más era una estafa, si los iban a asaltar o X o Y razón, ¿no? Sí, en esos momentos estaban muy vulnerables. Exactamente. Y bueno, entonces al fin se deciden y la persona que llamó le dice: ¿sabes qué? Necesito verte en persona para poderte contar lo que yo sé. Entonces se reúnen. Esta persona con una voz quebradiza, una voz con miedo, él les dijo muy asustado que él estaba en una reunión con amigos y de repente llega Sergio, el esposo o el ex esposo de Rubí. Y entonces él llegó muy alterado, muy enojado, y les dijo que quién lo podía acompañar por unos muebles. Así dijo. Entonces Andy Bocanegra, que era el hermano o uno de los hermanos de Sergio, lo acompañaron. Pero Andy fue donde escuchó en el camino que dijo: mi carnal se quebró a su ruca, a Rubí. Y cuando regresaron a la reunión, le preguntaron a Sergio que si era verdad. Y él dijo: sí, ahora sí que la maté. Y que hasta la fue a tirar a las marraneras, la metió en un tambo y le prendió fuego. Las Marraneras es un lugar en Ciudad Juárez donde, la verdad no sé por qué razón, pero era un lugar donde la gente tiraba desperdicios de animales, cerdos, vacas, etc. Y pues ahí, por eso le decían que las mentadas marraneras. Entonces Sergio les confesó a sus amigos que él había asesinado a Rubí y que además la metió en un tambo y le prendió fuego. Marisela, cuando escucha esta declaración tan fuerte, pues evidentemente ella quería que esta persona levantara una denuncia en contra de Sergio, a lo cual pues él no quería porque tenía mucho miedo, ¿no? De que se le fueran en contra, etc. Y al final lo convence Marisela de que haga la denuncia. Entonces, hasta el momento en el que se hace la denuncia del caso, fue donde hasta ese momento destinaron unos detectives, unos agentes, para poder investigar el paradero de Rubí. O sea, no sé qué estaba haciendo la fiscalía o la policía antes que eso, pero hasta ese momento, cuando alguien dio información, fue donde se empezaron a mover. Sí, o sea, gracias a ese testimonio comenzaron a mover fichas, a adelantar más esa parte de la investigación. Exactamente. O sea, sin esa información no hubiera habido esa investigación ya un poco más profunda, ¿no? Y bueno, empezaron a rastrear el cuerpo de Rubí
donde Sergio había comentado que la había tirado, donde había dejado el cuerpo. Entonces las investigaciones o el rastreo empezó primero por la familia. ¿Por qué? Porque ya sabían dónde podía estar el posible paradero de Rubí. Entonces, antes de que movilizaran tropas o agentes, y creo que hasta cierto punto es normal, pues empezaron a recorrer o a catear la zona donde posiblemente esté el cuerpo de Rubí. Pero desgraciadamente pues no encontraron nada. Y hasta Marisela comenta que ella tenía o siempre tuvo la esperanza de que esa confesión no fuera cierta, de que su hija estuviera en otro lugar. Pero con vida. Con vida, exactamente. No encuentra nada. Entonces, tú sabes que la ley dice que no puede haber una investigación de homicidio si no hay cuerpo. Entonces, no se podía levantar una investigación de homicidio porque no encontraron el cuerpo de Marisela. Que aquí es donde empezamos con la desesperación de que dices, o sea, mataron a mi hija, a mi hermana, a lo que sea, y me estás diciendo que no van a levantar una investigación porque no encontraron el cuerpo. Entonces, ¿de qué se trata? Bueno, Marisela sabía que Sergio evidentemente tenía mucha más información de Rubí. Entonces, alguien que no quisieron revelar evidentemente la fuente, le confiesa algo a Marisela. Que aquí es donde se empieza a poner buena la historia. Síguenos acompañando en esta travesía. Regresamos. Qué gusto que sigas aquí. Continuamos. Una persona contacta a Marisela y le dice que ella tiene información sobre Sergio. No sabemos quién era esta persona, no sabemos por qué conocía el paradero de Sergio. Pero bueno, como buena fe decide contarle dónde está Sergio. Esto sucedió en Ciudad Juárez, Chihuahua, y Sergio estaba en Fresnillo, Zacatecas. La madre de Marisela o unos familiares y unos agentes decidieron emprender el viaje hacia Fresnillo. Pero algo curioso de esta historia es que Sergio se había llevado a su propia hija. Pero aquí lo podemos considerar como un secuestro. ¿Por qué? Y esto es bien interesante, pero legalmente era considerado un secuestro. Porque primero, para llevarse a su hija, tenía que tener el consentimiento de la mamá, Sí. de Rubí. Y Rubí legalmente estaba viva. Legalmente estaba viva. Él pudo haber dicho que la mataron, no aparecía, no encontraron el cuerpo, ok. Legalmente Rubí estaba viva. Sí, no hay un acta de defunción. Exactamente. De su cuerpo. Entonces, como Rubí legalmente estaba viva, ella tuvo que haber dado el permiso para que el papá se llevara a su hija, Sí. el cual evidentemente no existía. Entonces la policía llega a Fresnillo, a la casa donde le dicen que estaba Sergio, y la policía arrestó a Sergio, pero lo arrestaron por la retención de su hija, O sea, por el cargo de secuestro. por el cargo entre comillas de secuestro. Y cuando lo arrestan, Sergio pensaba que lo estaban arrestando por el asesinato de Rubí. Ok. Entonces Sergio dice, yo no la maté, Se yo echó no de le hice cabeza. nada, yo no sé dónde está. Entonces ahí, pues ya está confesando Sí, prácticamente. se echó de cabeza. Se echó de cabeza él mismo. Entonces, lo arrestan, van a juicio, y en el juicio oral, él al final confesó que sí le había quitado la vida a Rubí. Y les comenta o les dice dónde está el cuerpo de Rubí. Les da la ubicación, dónde la puso, dónde la llevó. O sea, él confesó todo de dónde estaba Rubí. Entonces, van a la zona del crimen, digamos, o a la zona donde posiblemente estaba el cuerpo de Rubí. Y pues
se escucha feo, pero encontraron un huesito de su columna. Fue todo lo que encontraron de Rubí. Imagínate que alguno de tus familiares desaparece y solo encuentras un huesito de su columna. Es algo tan fuerte que de verdad no me quiero imaginar la sensación que tienes que sentir al saber que ese huesito que encontraste estaba dentro de tu familiar o es parte de tu familiar. Ahora, le preguntan a Sergio que por qué lo hizo. ¿Por qué le quitaste la vida a Rubí? Y él comenta que en determinado momento, como que Rubí abrió los ojos, despertó y dijo: ¿saben qué? Este hombre pues no es el hombre que yo esperaba, no es el hombre del que me enamoré, no tengo futuro con este hombre. Entonces ella lo deja durante 3 días y él, al saber esto, se enoja, le da mucha rabia y pues le quita la vida, porque no quería que lo dejara, evidentemente. Entonces Rubí al final despertó y supo del hombre que realmente era Sergio, pero eso le costó su vida. Marisela, después de la detención de Sergio, ella ya tenía la custodia de su nieta, afortunadamente. Ya le quitaron la custodia a su padre y se la dieron a su abuela, que en este caso era Marisela. Entonces, Sergio iba a ser juzgado con el nuevo sistema de condena de los feminicidios, porque de hecho, gracias a este caso, es donde se dio ese concepto, donde se inauguró ese concepto de feminicidio, de feminicida, y iba a ser juzgado con el nuevo sistema penal. Entonces, Marisela marchó durante muchos días en lo que se hacía el juicio. Ella lo único que pedía, porque evidentemente ella nada le iba a regresar a su hija, desgraciadamente, ella lo único que pedía era la pena máxima para Sergio. Sí. Que pagara por todo lo que pagara por lo menos por un poquito del dolor que le hizo sentir o de la pérdida que le ocasionó. Marisela marchó por toda la ciudad para pedir la pena máxima de Sergio. Entonces, en algún momento llega el juicio oral, que es de estos juicios que vemos en la tele donde están los abogados, el acusado, el defensor, etc. El juez, ¿no? El juicio se llevó a cabo el lunes 26 de abril a las 10 de la mañana del 2010. Entonces, al momento de que ellos entrevistan a los testigos, porque hubo varios testigos, le preguntan a los testigos: ¿viste algún cuerpo? No. ¿Viste rastros de sangre? No. ¿Viste algún cartucho? ¿Alguna bala? ¿Algo? No. Ok. Eso fue lo que declararon los testigos. Y los restos que se habían encontrado de Rubí, los huesitos que encontraron, determinaron que se trataba de alguien juvenil, que era femenino, evidentemente, y que los huesos presentaban signos de violencia. Hasta ahí quedó todo. No pudieron confirmar si se trataba evidentemente de Rubí, y solamente determinaron esto. Y fue la única evidencia, entre comillas, aceptable que encontraron de Rubí. Y el veredicto final del juicio fue: y después de estas palabras, o antes de estas palabras, vamos a presentarles el video real del caso, porque por lo menos personalmente me pega mucho, me da mucha desesperación de saber lo que estaba viviendo la mamá. Pero dice así, y cito textualmente: Ciudad de Chihuahua, el 29 de abril del año 2010, el tribunal del juicio oral se ha reunido y ha llegado a la siguiente conclusión. Primero, el tribunal absuelve por unanimidad a Sergio Rafael Barraza Bocanegra
de la acusación de delitos como autor del delito del asesinato de Rubí. No, man. El tribunal absuelve por unanimidad a Sergio Rafael Barraza Bocanegra de la acusación que le hizo el Ministerio Público como autor del delito. Este señor lo dejaron libre por falta de evidencia del asesinato de Rubí. Después de esto, evidentemente sus familiares o los familiares cercanos cuentan de Marisela que, bueno, es obvio, ella cambió por completo, ella estaba totalmente destrozada, pero eso no la detuvo. Al día siguiente del juicio, se puso a marchar con mucha gente y ella dijo que estos jueces, de ahí viene el nombre de las 3 muertes de Marisela, ella dijo que a ella, o para ella, estos jueces volvieron a matar a su hija con el veredicto que dieron. Para ella, la primera muerte de ella fue el asesinato de su hija. Y la segunda muerte de Marisela fue cuando los jueces la volvieron a matar con el veredicto que dieron. Entonces, ¿por qué llegaron a esta decisión los jueces? Porque se le absuelve por falta de pruebas suficientes para demostrar su participación en el asesinato de Rubí. O sea, ni con su propia palabra de Sergio de haber declarado de que sí lo hizo, ¿no? Porque pues él fue el que dijo, no, sí, yo le quité la vida a Rubí. Y voy para allá. En una entrevista con Denise Drecker, esta reportera, Sí. ella estaba en una entrevista con unos jueces y ella comenta que le dice, a ver, esta persona en determinado momento confesó Sí. haberla matado y además en el juicio le pidió perdón a la madre. ¿Cómo lo van a juzgar ustedes? ¿Y sabes qué dijeron ellos? ¿Qué dijo? Ellos dijeron, hay que hacer cumplir la ley. No es lo que yo piense o lo que yo quiera. Eso no es lo que dice la ley. Si la ley dice que no hay cuerpo o que no hay pruebas suficientes, no se considera homicidio. Aunque el juez piense y quiera darle una sentencia, no se puede. Sí, la ley dice que no. Que esto es bien desesperante, me da mucha impotencia. Porque ponte en el papel de Marisela. O sea, está bien, ya nada le iba a regresar a su hija, pero por lo menos que le dieran una sentencia correcta, una sentencia justa a Sergio. Y la ley te dice que no, que si no hay evidencia suficiente, no se puede progresar. Sí. Y hasta ellos mismos dijeron, es evidente que alguien no pide perdón por algo que no hizo. Él le pidió perdón a Marisela, pero no puedes pedir perdón de algo que no hiciste. Y aquí es precisamente lo que tú comentabas. Antes, la reina de las pruebas era la confesión, como tú ya lo dijiste. Antes decían, ya confesó. Sí, Ya conejo, ¿no? La palabra del acusado. La palabra del acusado. Y es más, hasta si confesaban, les reducían un poquito la Sí. condena. Antes era la reina de las pruebas la confesión. Pero en el 2008, o sea, Para su mala suerte. para su mala suerte en el 2008, se reformó esta ley. Porque antes se comentaba
que llegaban a los métodos de confesión por medio de tortura. Entonces, entran derechos humanos y les dice que no pueden hacer eso. A pesar de que una persona le quita la vida a otra persona y le está quitando o lo está absolviendo de todos los derechos humanos de esa persona, todavía los derechos humanos defiende a esa persona. Que para mí está mal, pero no sé qué opinen ustedes. Sí, es bastante injusto para este tipo de casos, ¿no? Exacto. Me imagino que obviamente realizan algún tipo de análisis para ver el por qué metieron esas nuevas reformas, esas nuevas leyes, ¿no? Porque pues, tampoco la van a hacer por gusto. Aquí lo que tratan es de que sea ahora sí que justo para todas las personas, pero lamentablemente, al menos en este país, nos hemos dado cuenta que los derechos humanos protegen a quien no deberían de hacerlo. Y la prueba está de que, digo, es un pequeño paréntesis en esta historia, pero no sé si tú habías escuchado eso, pero por ejemplo, antes se comentaba que si un ladrón entraba a tu casa y tú lo matabas o le hacías daño, que lo dejaras en tu casa, porque ante la ley era defensa personal. Y ahora dicen, sácalo de tu casa, porque si se enteran que le hiciste daño a esa persona, el culpable vas a ser tú. Sí. O sea, qué estupidez de ley que alguien irrumpa en mi propiedad privada, me quiera robar, me quiera hacer un delito, hacer daño, y todavía la ley lo defiende a él. Hubo un caso en Estados Unidos muy famoso, que un ladrón entró a robar a la casa de unas personas, y el ladrón al momento de entrar se hizo daño, demandó y ganó la demanda. O sea, ¿en qué mundo vivimos? Y ya lo dije en la introducción, que las personas malas son premiadas y las personas buenas son castigadas. O sea, no entiendo por qué la ley defiende a los que no debe de defender. Es que son humanos, es que tienen derechos, sí. Pero es un humano que no respeta los derechos de los demás, es un humano que no respeta la ley. Si no respeta la ley, ¿por qué vas a hacer que la ley lo respete a él? Sí. Pero bueno, esperemos que algún día se cambie esto. Pero bueno, y como te comentaba, la reina de las pruebas antes era la confesión. Y ahora, después de esta reforma en el 2008, una confesión prácticamente no tiene valor si no hay pruebas suficientes. Yo puedo confesar, maté a tal persona. ¿No hay pruebas? Quedas libre, mi rey. Oye, pero yo dije que yo la maté. Sí, pero no hay pruebas de que tú lo hiciste. Vete a tu casa tranquilo. O sea, no entiendo de verdad este tipo de leyes, este tipo de reformas que hacen, o no sé cómo nombrarlo, que ya sin pruebas ya no te hace nada. Y lo curioso es que si uno lo hace para defenderse, o sea, sin pruebas, y si no hay pruebas, difamación, o sea, exacto. O sea, ya no sabes ni de qué lado de estar para ver cómo te van a proteger. Ya no sabes de qué lado está la ley, sí. Si de tu lado o del lado del agresor. O de ninguno, o sea, ok. Entonces, afortunadamente, después de un tiempo, no sé si, por ahí se dice que el gobierno lo hizo para limpiar su nombre o para limpiar el caso, pero después de un tiempo, buscando justicia, el tribunal decidió por unanimidad la revocación de la sentencia y encontró culpable de homicidio agravado en contra de Rubí a Sergio Rafael. ¿En qué año? No especifica, pero al poco tiempo, después del juicio que acabamos de mencionar, revocan la sentencia y dicen, ok, sí es culpable. Tiene una orden de aprehensión. Entonces, con esto el gobierno como que decidió, protegerse o limpiarse su nombre con decir, bueno, ya es culpable, ya tiene una sentencia. Pero hasta la mamá dijo, a mí la sentencia en un papel no me sirve. Si en el papel dice cadena perpetua, pena de muerte o lo que tú quieras, ¿de qué me sirve si él está en las calles viviendo su vida normal o lo más normal posible? ¿No? Le dan la sentencia, no hacen el intento de búsqueda por encontrar a Sergio Rafael.
Y más adelante vamos a contar qué pasó. Casi hemos llegado al final de nuestro viaje. Resiste un poco más. Se nota que eres valiente. Continuamos. Y continuando con la historia de Rubí o las 3 muertes de Marisela. Cuando se hace una orden de aprehensión, se le avisa a todos los estados de la República Mexicana de decir, oye, esta persona tiene una orden de aprehensión. Por ejemplo, esto pasó en Chihuahua. Si lo ven en Guanajuato, Zacatecas, Jalisco, Michoacán, lo que sea, lo tienen que detener y mándamelo a Chihuahua para ser juzgado, para ser encarcelado. Entonces se le hace un aviso a todos los estados para que esta persona pueda ser detenida. Y Marisol, con esos huevos de ese intento de búsqueda de justicia por su hija, empezó a marchar por todo el país. En cada uno de los estados hacía una marcha, y cada vez que se presentaba en un estado de la República que no fuera Chihuahua, nadie sabía del caso de Rubí. No se hizo famoso, no se hizo evidente hasta que Marisela empezó a buscar esta justicia, empezó a marchar. Entonces, Marisela tenía un plan, porque no encontraban a Sergio, o es más, ni siquiera hacían el intento de buscar a Sergio. Cuando arrestan por primera vez a Sergio, que fue lo que te había comentado de que lo arrestaron por por el secuestro, la retención de su hija, se dieron cuenta de que Sergio ya tenía otra mujer. Entonces, esta mujer era de la misma edad, o prácticamente de la misma edad que Rubí, y Sergio ya tenía otra mujer. Pero no solo eso, esa mujer estaba embarazada de Sergio. Entonces Marisela dice, ¿sabes qué? Yo pienso que Sergio está en el mismo lugar donde lo arrestaron por primera vez, porque tenía otra mujer, esta mujer estaba embarazada, entonces es probable que Sergio esté ahí. Y dicho y hecho, fueron otra vez a Fresnillo, Zacatecas, donde arrestaron por primera vez a Sergio. Y entonces, mientras pegaban como un boletín, un boletín de Rubí, se acercaron 2 mujeres, 2 chavas, 2 chicas, y le dijeron a Marisela, le dice, oye, yo sé información de Sergio, porque ella era prima de la nueva mujer de Sergio. Entonces le dan información del paradero de Sergio a Marisela. Entonces Marisela luego se empieza a mover, llama a la policía y les dice, ya sé dónde está Sergio, ya sé el paradero de Sergio, para que puedan venir y arrestarlo. Inician un operativo para poder capturar a Sergio, llegan a la casa donde está Sergio, y uno de sus hermanos comenta que él se fue por la parte de atrás de la casa, porque había un terreno baldío ahí. La policía intenta entrar a la casa de Sergio, y Sergio, por la parte de atrás de su casa, se intenta escapar por una ventana del baño. El hermano de Rubí lo ve y lo empieza a corretear. Y desgraciadamente Sergio logra escapar. La policía no pudo detenerlo. Y son varias las acusaciones o las declaraciones que dicen que fue un operativo totalmente fallido y mal hecho. Sobre todo mal hecho. Fue un operativo mal hecho, y de hecho hasta se dice o comentan que los oficiales de policía ni siquiera habían acabado la prepa y ni siquiera les habían hecho el examen de confianza. O sea, no eran viables, no eran confiables, no estaban capacitados para hacer este tipo de operativos. Entonces, o sea, yo creo que hizo mejor trabajo el hermano de Rubí que los mismos policías. O sea, imagínate el punto de desesperación. Primero la policía no encuentra, o no busca, mejor dicho, no busca al culpable del caso. Después tú lo encuentras por tus propios medios,
le marcas a la policía, está entalado y se le escapa a la policía. O sea, imagínate la frustración de esta madre, de esta señora. Ya lo tenía. Híjole, de que se le escapó, de que ya iba a cumplir. Es mucha la frustración que debe de sentir la señora. Y tal fue el caso que después de tiempo le dicen dónde está Sergio otra vez. Le llega información a Marisela que obviamente no revela sus fuentes, pero aquí es donde yo empiezo ahora sí que a tener un poquito más de fe en la humanidad. Porque a pesar de que eran sus propios familiares, o a pesar de que conocían a Sergio, le decían, está ahí. Sí. O sea, ahí está. Sí, o sea, le daban apoyaban. Información. Entonces ella comenta que tenía un Jetta verde. Y durante casi 3 meses, día y noche, se la pasó afuera de la casa, de la casa donde dicen que vivía Sergio. Con ayuda de unos binoculares vigilaban las ventanas, vigilaban todo. Imagínate 3 meses estando adentro de un carro, día y noche, para poder vigilar al asesino de tu hija. Mientras el otro dormía tranquilamente, comía bien, comía tranquilamente, disfrutaba de una ducha. O sea, él como si nada. Y tú que eres la víctima, eres la que está sufriendo, eres la que está sufriendo esa impotencia, ese enojo, esa desesperación. Y el otro viviendo tranquilamente. Bueno, entonces durante 3 meses, o casi 3 meses, estuvieron observando a Sergio. ¿Y era igual en Fresnillo? En Fresnillo, Zacatecas, sí. Pero entonces, se decía por ahí las malas lenguas, que no eran tan malas, que Sergio se había unido a los Zetas. Entonces, ahí ya no había mucho que hacer. ¿Por qué? Porque a pesar de que ellos sabían el paradero de Sergio, la policía le tenía que pedir permiso a los Zetas para poder arrestar a Sergio. Sí, ya tenía esa protección. Exacto, ya tenía esa protección. O sea, él decidió meterse en ese mundo con tal de tener protección. Evidentemente ahí ya no había mucho que hacer. La familia se regresa a Chihuahua. Ya no había prácticamente nada que hacer. Pasa tiempo, y yo sé que lo estoy contando muy al aire, pero en este tiempo Marisela se volvió un estandarte, una referente de en contra de los feminicidios, de las marchas. Era como la imagen de decir, tú sufriste por esto, yo estoy contigo, yo te apoyo. Fundó como una asociación para poder buscar a personas desaparecidas o mujeres desaparecidas. Entonces Marisela se volvió un referente en todo esto de la desaparición o de la búsqueda de hacer justicia por mujeres desaparecidas. Entonces, desgraciadamente, un día ella estaba marchando, como siempre lo hacía, como cada día se levantaba, despertaba con esa esperanza de que su hija estuviera viva, con esa esperanza de que encontraran al culpable, con esa esperanza de que por fin le dieran una condena justa. Y una noche, ella estando en el Zócalo de la ciudad, no de la Ciudad de México, de la Ciudad de Chihuahua, pero ella estando en el Zócalo, llega una camioneta y le dispara a sangre fría a Marisela. Ocasionándole la tercera muerte de Marisela Escobedo. Es por eso que este episodio, este caso, se llama Las 3 muertes de Marisela Escobedo.
Esta mujer murió 3 veces. Cuando le mataron a su hija, cuando sentenciaron, o más bien declararon Inocente. no le dieron una sentencia al culpable. Esa fue su segunda muerte. Y desgraciadamente la tercera muerte de Marisela Escobedo fue cuando le quitaron la vida. Le quitaron la vida a una mujer que lo único que buscaba era una sentencia, una justicia para su hija que no la había tenido. La silenciaron, la callaron. Eso es lo que conseguimos cuando queremos hacer nuestros derechos valer. Sí. Cuando queremos justicia. Cuando queremos justicia, cuando queremos que las cosas se hagan como correctamente se tienen que hacer. Otra prueba es la matanza de Tlatelolco. Pero desgraciadamente vivimos en un mundo, en un país donde no podemos hacer valer nuestros derechos porque hay un poder más arriba que te dice: hey, cállate o así te va. Y qué triste o injusto que el hecho de, o sea, de poder querer hacer valer nuestros derechos resulte Exacto. hasta peligroso. Sí. Y bueno, esta historia no es que termine con un final feliz, porque no creo que exista un final feliz, pero para que se queden un poquito tranquilos, en un combate de los Zetas contra el ejército mexicano, Sergio fue asesinado por el mismo ejército mexicano. Le quitaron la vida, lo mataron y bueno, ya descansa en paz junto a Marisela y junto a Rubí. Entonces la pagó caro con su propia vida, como tenía que hacer, pero desgraciadamente no fue la justicia, no fue el gobierno, no fue la fiscalía, no fue el jurado, no fue el juez el que hizo que la justicia se haga valer, sino fue ahora sí que un accidente que pasó cuando él estaba con estas personas. ¿Qué opinas de este caso? Como tú lo habías comentado en un principio, es un caso de bastante impotencia. Sí. Y sobre todo, bueno, lamentablemente, no sé si se escuche feo, pero lamentablemente no le tocó a Marisela mínimo ver Sí. cómo Esa satisfacción. perdió la vida Sí. Sergio, ¿no? Porque pues obviamente esto pasó años después de que silenciaran a Marisela Escobedo. Pero sí, o sea, y lo más triste es que no, o sea, fue como que el caso más representativo Sí. del feminicidio en esos años. Sí. Pero, o sea, todos sabemos que hubo más personas, más víctimas, ¿no? Incluso ahí en la parte, bueno, la famosa imagen ahí en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde Sí. están todas las cruces de las víctimas. Sí. Y este caso me hizo recordar mucho a una miniserie, una miniserie documental que la lanzó una televisora que se llama, Tan infinito como en el desierto. Ok. Esta serie, este mini documental fue por un tiempo un tipo Lost Media, o sea, un archivo perdido porque ok. no encontraban copias oficiales. Tú sabes que antes no existía tanto eso de que pues lo traes en el celular y todo eso. Sí, en internet, la nube, todo eso. Ahorita, de hecho, si lo buscas, sí hay algunos links de compra donde te venden, creo que es en VHS el formato donde lo venden. Era una serie de unos, creo, si no me equivoco, de 5 a 6 capítulos, donde una reportera, que es el foco principal de la historia, va visitando todo este tipo de casos el nombre de las muertas de Juárez. Yo sí tengo como que un breve recuerdo de haberlo visto, porque todas las personas que comentan o afirman que han visto que llegaron a ver este documental, sientes un vacío, o sea, todo lo que este capítulo, todo lo que nos comentaste, todo eso, pero imagínate multiplicarlo por todos los casos que pasaron en esos años. Entonces, sí es considerado como un archivo multimedia bastante fuerte, bastante pesado. Y eso que nada más mostraban, o sea, los testimonios eran reales, pero no era así como de que había cuerpos y todo eso, ¿sí me entiendes? O sea, nada. Sí, no había morbo, digamos. Te lograron perturbar
nada más con la historia, nada más con el reportaje. Entonces, Sí. imagínate la calidad con el que hicieron esa serie, que se llama Tan Infinito como en el Desierto, si no me equivoco. Ahí lo Ok. pueden buscar. Ahí hay imágenes de cómo se ve la portada de esta miniserie documental y un poco de sinopsis, perdón. Pero así videos oficiales, creo que nada más está la intro. Ok, y fíjate qué bueno que lo mencionas, porque también, bueno, esta historia también tiene un documental en Netflix que se llama Las Tres Muertes de Marisela Escobedo, que les recomiendo ampliamente que lo vean, porque es un documental sumamente bueno. Entrevistan a personas que llevaron el caso, personas reales que estuvieron durante el caso, y la verdad es un documental extraordinario. Pero me hizo recordar, no sé si tú lo llegaste a ver o te acuerdas, cuando llegó Star Plus a México, había, y creo que era la primera o una de las primeras series originales de Star Plus que sacaron en México, que se llamaba No Fue Culpa Mía. Era una serie en la cual trataban temas de feminicidio. Yo la vi, de hecho la vi con mi mamá. Y era una serie, como tú dices, que sí te tocaba en el fondo esa sensación de que tu hermana, tu hija, tu amiga desaparecía y te sentías con una impotencia de desesperación, decir, ¿dónde está? Es que no están haciendo nada por investigar, no están haciendo nada por encontrarla. Y cuando investigué este caso me dieron ganas de ver la serie. Y cuando la busqué, ya no estaba en Star Plus. Entonces, si alguien por ahí la tiene o si alguien por ahí la ha visto, déjenlo en los comentarios. Yo sí la vi y sí es una serie, o era una serie muy buena. De hecho, si la googlean aparece ahí en internet. Pero ya no está en Star Plus. No sé por qué, pero era una serie original de Star Plus y la verdad es que estaba muy muy buena esta serie. Y pues nada más, o sea, este es un caso sumamente de desesperación, de ira, de impotencia, que nos hace ver dos realidades. Uno, que sí hay peligro, que estos casos sí existen. Y dos, que el gobierno o las autoridades no están a la altura para podernos dar una protección o por lo menos una investigación digna. No les deseo a nadie que esté en este tipo de circunstancias. Ojalá de verdad que nadie esté en este tipo de circunstancias. Cuídense entre ustedes, cuiden a sus mujeres, sean pareja, esposa, amigas, hermanas, lo que sea. Sí, todos tenemos a una mujer en casa. Exactamente. Entonces, cuídenlas mucho y protéjanlas, porque todavía en este mundo existen hombres malos, existen hombres o personas malas Y seguirán existiendo. Entonces, nada más cuídense, y este es un caso que, como digo, nos hace ver estas dos realidades. Pero ahora podemos irnos en paz, sabiendo que hemos desafiado los límites de nuestra comprensión, porque al final, solo Dios sabe. Hasta la próxima.